enfatizo inmediatamente que cuando hable de sueño voy a estar hablando del dormir, no de la ensoñación, ¿ok? Entonces aquí la lógica es tener presente que el dormir, el sueño y la vigilia son dos caras de un mismo núcleo, ¿ya? Son los mismos núcleos los que nos hacen estar dormidos de manera muy profunda, o estar despiertos, atentos, motivados, etc., ¿ya? Entonces el énfasis ahora va a ser qué es lo que sabemos de la neurología del sueño, y si queda un poco de tiempo, cosa que no creo, vamos a presentar algo de las conductas de vigilia motivada, que lo vamos a retomar cuando hablemos de funciones ejecutivas, ¿ok? Pero lo primero que hay que recordar, y aquí no quiero enfatizar mucho porque esto ya lo vimos en fisio, y de nuevo recuerden que finalmente neurofisiología es parte de la fisiología sistémica, la importancia de nuestros relojes biológicos, ¿ya? Uno de los énfasis que quiero que ustedes tengan presente a lo largo de la discusión es que puedan reconocer cómo, ¿no es cierto?, o cuáles núcleos creemos que son claves en determinar que nosotros entremos en la conducta del dormir, porque desde la neurobiología el dormir es una conducta, y qué es lo que hace que entremos en el sueño rápido de ojos, en distintas etapas del sueño no REM, o que nos despertemos, ¿ya? Y ciertamente, y para todos debiera ser, ¿no es cierto?, hasta intuitivo, que nuestro ciclo, nuestro interruptor sueño y vigilia, tiene que estar íntimamente ligado con el núcleo supraquiasmático de nuestro reloj biológico, ¿ya? Entonces aquí solo les quiero recordar dos aspectos importantes, ¿ya? Partiendo de la base que, si bien el sueño, la neurología del dormir, ¿no es cierto?, se ha estudiado latamente, no hay consenso respecto a la función que tiene el sueño, ¿ya? No hay una opinión monolítica que diga la función del sueño es, bueno, no, la gente no se pone de acuerdo, ¿ok? Porque las evidencias, hay algunos aspectos paradojales, ¿ya? Pero lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que una parte importante del sueño, que es de las teorías más antiguas, efectivamente tiene que ver con descansar, ¿no es cierto?, los procesos más bien anabólicos de restaurar las energías, los almacenes de ATP, etcétera, etcétera, prevalencia del sistema parasimpático, proliferación celular, y eso, ¿no es cierto?, apunta mucho también a este ajuste circadiano. Nosotros somos animales diurnos, y eso, digamos, se define porque nuestra conducta de sueño se da cuando termina el día y comienza la noche, ¿cierto? Y entonces primero recordar esa lógica, ¿no es cierto?, de una de las importancias funcionales, fisiológicas del ritmo circadiano, esta homeostasis predictiva. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos, ¿cierto?, que la importancia que tiene la homeostasis predictiva en contraposición a la retroalimentaciones, ¿no es cierto?, es que se antepone a lo que va a ocurrir. Y la importancia de eso es que nos minimiza el estrés. Recuerden que en general los sistemas biológicos somos muy conservadores, nos gusta estar, ¿no es cierto?, en homeostasis, que no haya perturbaciones, y por lo tanto si nos adelantamos a la perturbación, respondemos con menor estrés y por lo tanto ahorramos energía. Y si estamos hablando de, ¿no es cierto?, un órgano, recuerden que el cerebro es un órgano, ¿no es cierto?, que se lleva, ¿no es cierto?, el 2% del peso corporal y se lleva un quinto de toda la energía del sistema, realmente es relevante para el sistema tener, ¿no es cierto?, este ajuste circadiano, ¿ya? Y aquí lo importante entonces de recordar que gran parte de estos ajustes de nuestra conducta, de los aspectos más neurovegetativos, corporales, si quieren verlo así, están dados por, recuerden, el núcleo supraquiasmático, que es uno de los múltiples núcleos en el hipotálamo, ¿no es cierto?, está de hecho justo arriba del quiasma óptico, y de ahí su nombre, pero está íntimamente ligado con muchos de estos núcleos, ¿no es cierto?, hipotalámicos, algunos de los cuales, como el paraventricular, recuerden, ¿no es cierto?, desde donde nace parte de la ascendencia endocrina y el sistema nervioso autónomo, bla, bla, bla. Pero lo que es importante, ¿no es cierto?, que cuando hablamos del núcleo supraquiasmático, hablamos que es nuestro marcapaso circadiano, que en parte controla, ¿no es cierto?, el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. El ejemplo que enfatizamos en las clases de fisio era la vía supraquiasmático-pineal, ¿se acuerdan? Entonces, que desde el supraquiasmático, paraventricular, el ganglio cervical superior, bla, bla, bla. Pero así entonces, como podemos controlar un núcleo simpático, nuestro reloj biológico controla
todo el sistema nervioso autónomo, toda la cadena paravertebral de ganglios simpáticos, y por lo tanto realmente está regulando la actividad de todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero lo que sí nos va a importar, para quienes les importa, ¿no es cierto?, es cómo conecta directamente con los circuitos que nos hacen despertarnos o dormirnos. ¿Ya? Entonces, lo primero, recordar que una vía importante va a ser la vía retino-hipotalámica, es decir, ¿se acuerdan? Estas proyecciones que son distintas a la vía visual, ¿se acuerdan de todo esto, no es cierto? La vía visual es la retinotalámica, la neurona ganglionares proyectando al geniculado lateral, esto es neuronas ganglionares que son intrínsecamente fotosensibles, que expresan la melanopsina y que proyectan directamente al núcleo supraquiasmático. ¿Sí? Y en ese contexto, dentro de la organización del sistema el supraquiasmático, el núcleo supraquiasmático, hay que recordar que, no sé cuál habrá sido la nomenclatura, si es que lo ocupó el profesor Piris, es un núcleo muy parecido a algunos de, por ejemplo, el estriado ventral, en que hay una corteza y una periferia. Estos tipos de núcleos que forman, en inglés dicen el core y shell, porque realmente parece como una concha de ostión, en la cual, si uno lo viera, lo ve muy esquemáticamente, el núcleo del núcleo supraquiasmático, realmente uno ve un montón de neuronas grandotas que están recibiendo entradas, y las proyecciones más periféricas, que es el núcleo supraquiasmático dorsomedial, aquí estaría, ¿no es cierto?, el piso del tercer ventrículo, que es más óptico. Si bien hay neuronas, se ven más proyecciones, entonces realmente parece, entonces por eso uno le dice que esto es, en castellano uno lo menciona como la corteza, en inglés uno dice the shell, ¿ok? La concha, que es más bien regulatoria. Lo que sabemos entonces es que al núcleo del núcleo supraquiasmático es donde entra la proyección retino-hipotalámica, que por lejos es la más importante, la luz es la variable independiente de las principales, etcétera, etcétera, pero también hay muchas proyecciones regulatorias hacia el núcleo del supraquiasmático, ¿no es cierto? Quizás la segunda mayor importante es una que se conoce como vía o tracto, yo nunca sé esa diferencia, pero son súper importantes, ¿no? Es una vía que se conoce como tálamo-hipotalámica, desde el geniculado hacia el hipotálamo, y mucha de esta es un monitoreo de señales sensoriales. Recuerden que el tálamo, ¿no es cierto?, es una estación de relevo de virtualmente todas nuestras vías sensoriales extero-interoceptivas, y eso le comunica al núcleo supraquiasmático. Entonces, el núcleo supraquiasmático recibe la información de la luz directamente, como una variable independiente, pero además recibe, ¿no es cierto?, información de otras variables, la actividad locomotora, en general actividad, una integración sensoromotora que permite cotejar y sincronizar qué tan de día está y qué tan despierto está el cuerpo, por decirlo de alguna manera relativamente simple. Y otra vía importante de regulación en el núcleo supraquiasmático directamente son proyecciones hipotálamo-hipotalámicas dentro del mismo hipotálamo, ¿ya? Entonces, esto es más que nada para enfatizarles que, también lo he puesto por ahí, por ejemplo, recuerden que, ¿no es cierto?, en el hipotálamo tenemos también núcleos que son inherentemente glucosensores, por lo tanto están monitoreando los niveles de energía disponibles. También hay núcleos termosensibles, todas esas variables también le llegan a nuestro marcapaso circadiano, ¿ok? Por lo tanto, realmente el núcleo supraquiasmático está recibiendo una gran cantidad de información relevante para poder ejercer esta función que le achacamos de tener una homeostasis predictiva, ¿no es cierto?, de adaptarnos al ciclo día-noche, ¿ok? Estas entradas son las que permiten, ¿no es cierto?, que finalmente uno tenga ciertos ajustes. Entonces, si bien somos todos animales diurnos, y ustedes lo van a experimentar, perfectamente uno puede tener un par de temporadas de trabajar mucho más cargado la noche, o turnos nocturnos de frentón, etc. Y esos son ajustes que se van dando entre la vía retino-hipotalámica, la geniculado hipotalámica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no confundirse, ciertamente la entrada retiniana es la más relevante. ¿Ya? Y por supuesto que, recuerden, no quiero gastar mucho más tiempo en eso, pero recuerden que habíamos hablado en la clase fisio que desde el supraquiasmático hay un montón de proyecciones hacia otro núcleo hipotalámico,
hacia el sistema nervioso autónomo, etc. Pero una que va a ser particularmente relevante para controlar el ciclo del sueño y la vigilia, del dormir y el estar despiertos, son proyecciones. Recuerden que uno de los énfasis es reconocer los núcleos. Hay un núcleo que va a ser tremendamente importante, que se conoce como el núcleo preóptico ventrolateral, que es GABAérgico, inhibitorio. ¿Está? Y este conecta directamente con el interruptor sueño-vigilia. Cuando este núcleo está tremendamente activo, inhibe, tendemos a dormir. Cuando este núcleo está apagado, estoy simplificando mucho el lenguaje para poder avanzar, al estar inhibido en inhibición, el sistema está más bien activo. ¿Ok? Y entonces es importante que si este núcleo está determinando nuestro estado de sueño, que se comunique con el reloj biológico. Y eso es una proyección desde el hipotálamo dorso medial, que es una estructura supraquiasmático recipiente, es decir, el núcleo supraquiasmático, entonces sería el núcleo supraquiasmático proyecta dorso medial y de dorso medial directamente a BLT2. ¿Ya? Entonces, como por cultura general del ritmo circadiano, las dos vías más relevantes que ustedes debieran tener presentes son la supraquiasmático pineal, es decir, desde el supraquiasmático, el paraventricular y glándula pineal a través del ganglio cervical superior, ¿sí? Y la otra importante es supraquiasmático, hipotálamo dorsomedial, e inmediatamente conectamos con esta es la puerta de entrada al circuito que el interruptor sueño-vigilia, ¿ya? Para que la reconozcan por ahora, ¿ok? Bueno, aquí hay un esquemita, ¿ven? Una de las proyecciones, dorso medial, no se ve nada. Ahí está dorso medial, la parte dorsal medial. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que en nuestro entendimiento de nuestro interruptor sueño-vigilia, sabemos que hay dos tipos de presiones que nos inducen al estado del sueño. Una es la homeostática, y eso básicamente, la presión homeostática o el drive homeostático es el grado de cansancio que uno tiene, la actividad que uno tiene, ¿no es cierto? Mientras mayor grado de actividad haya en el día, eso, ¿no es cierto?, genera una mayor presión para dormirse. Pero el otro es el circadiano, ¿ok? Entonces generalmente lo que sabemos es que la presión homeostática y la circadiana, cuanto más alejadas están, es cuando la compuerta al sueño es más grande. ¿Ok? Entonces lo que sabemos es que, por ejemplo, ¿no es cierto?, durante el día aumenta la presión homeostática. Mientras más energía yo consumo, más actividad tengo, eso va acumulando presión a quedarme dormido. ¿Ok? Y eso, evidentemente, nosotros sabemos que junto con la presión circadiana va cayendo hacia la noche, por lo tanto se va alejando de esas variables homeostáticas. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no es cierto? En contraposición, algo que puede ser un ejemplo más pedestre. Si uno está tirado todo el día viendo tele rascándose la panza, por decir alguna parte noble, ¿no es cierto? La presión homeostática es mucho menor. Pero igual nos va a dar sueño, quizás no a las 10 de la noche, a las 1 de la mañana, ¿no es cierto? Pero igual nos da sueño porque hay una presión circadiana. En contraposición, si hay un día que, no sé, corremos la maratón, escapamos los carabineros, no sé, por así decir, actividad intensa, probablemente van a tener sueño un poquito más temprano, pero les va a dar en la noche más que en el día, ¿ok? Las dos se tienen que conjugar para que entremos en la conducta del sueño. Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que finalmente el mejor predictor de que alguien se va a quedar dormido es cuánto tiempo ha estado despierto. Es decir, si hiciéramos una encuesta entre todos nosotros y tratáramos de hacer la correlación, ¿no es cierto?, en quién va a ser el primero en quedarse dormido, ¿no es cierto?, probablemente es el que lleva más tiempo despierto. ¿Ok? No necesariamente el que ha hecho más ejercicio. ¿Y es acumulativo lo homeostático? O sea, por ejemplo, si yo durmiera 1 hora o 2 horas y al otro día estuviera... Sí, depende un poco del metabolismo de cada uno, pero ciertamente es acumulativo. O sea, esto de la falta de sueño, incluso uno lo puede ir midiendo, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, para contarme la misma pregunta, un clásico error, las horas de sueño no son acumulativas. Es decir, si yo duermo 2 horas menos una noche, que duerma 2 horas más al otro día no compensa realmente, ¿ya? Las compensaciones vienen por otro lado, por otro ajuste. En general, cuando uno
Por ejemplo, cuando uno tiene privación de sueño, una privación parcial, como puede ser usted, ¿no es cierto?, que estudia largas horas de la noche todos los días, en general eso, el ajuste que se genera es que uno tiene sueño de mejor calidad. Entonces cuando uno se queda dormido, uno puede, y es lo que va pasando en la práctica, ¿no es cierto?, uno a medida que está, ¿no es cierto?, cada vez teniendo más actividades, etcétera, etcétera, uno tiene menos horas de sueño y uno tiende a mejorar la calidad de sueño. Y ahí en general el problema que tenemos, todo un problema, digamos, yo creo que salud pública, es que somos malos para entrar al sueño, pasar la transición desde la vigilia al sueño liviano. Eso es donde uno se queda mucho rato dando botes, literalmente. En general los problemas de conciliar el sueño, recuerden que estoy hablando del dormir, son que nos cuesta mucho entrar en la etapa 1 del sueño, que es el sueño liviano, y es muy raro que uno se duerma los primeros 10 minutos. Ojalá que lo pueda hacer, pero yo me quedo como 2 horas. Y el otro problema típico es rebotar, es decir, uno se duerme, entra al sueño profundo y después rebota y se despierta en vez de seguir con el segundo ciclo de sueño. Profe, ¿por qué se ve la luz azul del computador, del celular, como que puede atrasar el sueño? Sí, eso ahí hay un pequeño error en eso, porque no es la luz azul, es la frecuencia de onda de las pantallas, el destelleo que es tan rápido que uno lo ve, es 50-60 Hz. Esa estimulación estroboscópica se llama, estimula el núcleo supracraniano. Y eso ¿no es cierto?, te distorsiona un poco la entrada en el sueño. Pero no, hay un componente de luz azul que favorece, pero lo que realmente es disruptivo de las pantallas es la frecuencia. Y de hecho esos filtros de pantalla, en parte lo que hacen es que disminuyen esa frecuencia. Pero realmente, y de nuevo, eso es lo clásico que hacemos todos, que nos dormimos con la pantalla, eso es súper malo en realidad, porque la estimulación de alta frecuencia es una señal de estar despierto finalmente. ¿Ok? Entonces, cuando estaba hablando del ciclo sueño-vigilia, para entrar de lleno al tema, ¿no es cierto?, lo que sabemos es que la conducta del dormir la podemos separar en 2 tipos de sueño que son claramente distinguibles, ¿ya? Y la primera definición, voy a dar las 2 porque la primera es la clásica y la que más sale en los libros, que es el sueño de movimiento rápido de ojos y no movimiento rápido de ojos, Rapid Eye Movement, REM, sueño REM y no REM, ¿ok? Y eso está basado básicamente en los primeros estudios hasta entre los años 50 y 70, el estudio era netamente sobre el dormir. Y como desde el 80 en adelante esos estudios están más enfocados en la vigilia y la capacidad atencional, ¿ya? Pero como les digo, son los mismos, ¿ya? Pero la característica, ¿no es cierto?, y esto probablemente todos lo saben, ¿no es cierto?, que tenemos periodos del sueño que se conocen como movimiento rápido de ojo, porque si tú al voluntario le estás haciendo un electrooculograma, tú ves que hay una gran actividad. ¿Ok? Y esa es la principal característica de lo que llamamos el sueño REM. Todavía no he escuchado eso, ¿cierto? Eso no es nada para nada. Sin embargo, la descripción de sueño REM está muy acotada al electroencefalograma y al electrooculograma, ¿ya? Lo que sabemos realmente es que el sueño REM, y que actualmente se conoce como sueño paradojal, esto ha sido pregunta de prueba, ¿por qué se conoce como sueño paradojal? ¿Por qué es paradójico? Porque ocurren cosas que no hacen sentido. Por ejemplo, que tenemos cuando uno ve el electroencefalograma o electrocorticograma, tú no puedes distinguir, sí se puede distinguir, pero casi no se puede distinguir el electrocardiograma de alguien despierto de alguien que está en sueño REM. Y de hecho sabemos que en sueño REM tenemos sensaciones y percepciones que son muy vívidas, ¿no es cierto? El grueso de nuestros sueños, ahora estoy hablando de las ensoñaciones, ¿ok?, ocurren durante el sueño REM. Y el cerebro pareciera que está trabajando de una manera muy similar a la vigilia. Sin embargo, por ejemplo, el electromiograma, el tono muscular corporal, literalmente se desploma. ¿Okay? Y eso es paradójico. O que haya movimiento rápido de ojos si estamos durmiendo, son cosas que no hacen lógica, en una lógica simple. Por eso, en parte por eso, vamos a dar otros argumentos, pero en parte por eso se llama sueño paradojal, porque tiene estas cosas paradójicas que no las podemos explicar de manera tan simple. ¿Ok? ¿No es una explicación, una definición a lo mejor que
Sí, se cree que en parte durante el sueño REM, lo que de hecho está ocurriendo, sabemos, es que la corteza prefrontal se comunica con corteza motora y está dando los comandos. Es decir, si yo sueño que voy caminando, tú y estás haciéndole un registro a un voluntario, va a estar ocurriendo exactamente lo mismo, la persona que camina y la que sueña que camina. La diferencia es que en el sueño REM, y algo de eso vamos a hablar, hay unos núcleos a nivel del puente dorsal, los pedúnculos continuos, que inhiben los comandos de las vías descendentes. El profesor Pérez les va a hablar de las vías descendentes, la corticoespinal recibe un chancacá, estoy muy colocado, recibe una entrada GABAérgica inhibitoria que inhibe esas proyecciones. Entonces uno no genera el movimiento. Pero si la intensidad del sueño es muy grande, algunos de esos potenciales se escapan y uno pega el pataleo. Típico cuando uno sueña que se va a caer, le pega la patada al polola, que sea, o el perro, ya no sé qué. Bueno, y en contraposición entonces, en los primeros estudios, eso es lo que se hacía con un electroencefalograma, electroculograma y electromiograma. Y uno veía que el paciente primero entraba en un sueño que se llamó no REM, porque uno no veía una actividad, ¿no es cierto?, un movimiento sacádico de ojos. De hecho, y probablemente todos lo han visto, ¿no es cierto?, una persona en sueño REM uno ve que está moviendo los ojos, ¿sí? Pero hay previamente a ese un sueño en que hay varias etapas, de hecho hay 4 etapas de lo que se conoce como el sueño no REM, que ahora las vamos a detallar, y lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que efectivamente es muy distinto tanto la actividad metabólica como la actividad cerebral, ¿ya? Pero entonces lo que uno hace es, desde la vigilia, wakefulness o wake, de estar despierto, uno siempre entra al sueño no REM. Entra a las distintas etapas de sueño REM y cuando entra lo que se conoce como sueño profundo, esto lo vamos a detallar un poco más, ahí uno salta al sueño REM. ¿Ok? Y una característica que tiene el entrar en la conducta del sueño es que perdemos la conciencia del exterior. El umbral sensorial sube, por lo tanto, ¿no es cierto?, empezamos a, todos bien lo sabemos, ¿no es cierto?, dejamos de escuchar, no se puede quedar dormido con la luz prendida, porque realmente hay una actividad tálamo-cortical, ¿no es cierto?, que está funcionalmente desconectada. Por lo tanto, toda esa información sensorial no se procesa y uno, ¿no es cierto?, pierde esa conciencia del mundo exterior. E inmediatamente cuando se recibe una menor integración sensoromotora, las cortezas prefrontales, las funciones cognitivas en general empiezan a disminuir. ¿Ya? Entonces esa es, que también debiera ser relativamente perolúmina, ¿no? Pérdida de conciencia del exterior. ¿Ya? Toda esa conexión tálamo-cortical de alguna manera pierde relevancia funcional. ¿Ok? Y lo otro que sabemos, para entrar directamente en lo que podrían ser las funciones del sueño, es que ciertamente hay un componente homeostático, y lo que sí es claro que el sueño es una conducta absolutamente necesaria. Todos los estudios de deprivación de sueño llevan primero a un aumento de los niveles de cortisol, estrés, ¿no es cierto? El cuerpo inmediatamente empieza a reportar con una descarga de SRH, CTH, bla, 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 empieza a reportar el estrés, ¿no es cierto? Eso genera una disminución de nuestras respuestas inmunes y en general con deprivación de sueño, eso se ve desde rata a humano, uno está mucho más vulnerable a las enfermedades. ¿Ok? Hay un fuerte impairment, una falla en nuestra capacidad de aprendizaje. Cuando uno duerme mal o un sueño de poca calidad, nuestra capacidad de retener información y reportarla, es decir, memoria y aprendizaje, se ve fuertemente disminuida. Y cuando se hacen experimentos de deprivación total de sueño, todos los experimentos que se han hecho finalmente desencadenan en la muerte del animal. O sea, el sueño es completamente necesario. Pasamos en promedio un tercio de nuestra vida durmiendo. Yo que tengo 30 años, por ejemplo, he dormido 10. ¿Sí? Entonces es algo claramente muy relevante para la viabilidad de nuestro cerebro. ¿Ok? Ahora, respecto a el sueño, entonces recuerden, el sueño no REM se conoce como sueño profundo, que en realidad son las últimas 2 etapas
Es lo que vamos a detallar ahora, ¿ya? Lo que quiero que tengan claro entonces es que uno siempre cuando se queda dormido entra en el sueño no REM primero, ¿ya? Que es el más intuitivo. En el sueño REM es donde creemos que está ocurriendo estos aspectos de recuperación de energía, ¿no es cierto? Empieza a caer el tono muscular, el metabolismo, el gasto cardiorrespiratorio se disminuye, o sea, realmente hay, ¿no es cierto?, un receso energético, ¿ya? Pero bueno, de nuevo, ¿qué es lo que sabemos? Que si estamos haciéndole un registro electroencefalográfico a una persona que está despierta y se va quedando dormida, yo participé en uno de estos, imagínense, me pagaron por dormir. Soy el PIB, ¿okay? El rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, expresidente del Cruz, ¿me suena? Sí, ¿no? Él es una eminencia mundial, es un neurobiólogo que trabaja en el dormir, ¿ok? Y él, cuando yo todavía estudiaba en Chile, hizo este experimento y nos ponían a todos con electroencefalograma y haciendo los monitoreos. Y lo que uno ve, ¿no es cierto?, que cuando uno está despierto, uno tiene una descarga en el cerebro que es de alta frecuencia y muy baja amplitud. Eso es lo clásico, lo que se conoce en particular como las ondas beta. Entre 15 y 30 veces por segundo. Es de alta frecuencia y de baja amplitud. Eso es lo clásico de estar despierto. ¿Ok? Y a medida que uno empieza a quedarse dormido, drowsy significa literalmente estar adormilado, uno ve que lentamente, que es lo que empieza a ocurrir, esto empieza a ser cada vez de menor frecuencia y de mayor amplitud. Esa es la característica que uno ve en el electroencefalograma, ¿ya? Que recuerden que esto es potenciales de acción compuesto, como un electrocardiograma, y esto a ustedes debiera sugerirles que mientras más grandes son las espigas, hay más neuronas descargando al mismo tiempo. Entonces lo que sabemos y lo que es llamativo, porque va en contra, no les voy a dar la lata, pero de todas las hipótesis históricas, es que, porque se creía, la predicción era que el cerebro estaba sincronizado cuando estábamos despiertos y se desincronizaba cuando nos dormíamos. Y es totalmente lo contrario. Cuando estamos despiertos hay una actividad estocástica, totalmente aleatoria, no es como un electrocardiograma que es súper ordenadito, que todo está allá, el aurículo, ventrículo, aurículo, ¿cierto? Aquí no, es temporal, parietal, frontal. No es fácil hacer un análisis del electroencefalograma, ¿ok? Pero a medida que vamos entrando en las distintas etapas del sueño, lo que vemos es que se hacen de mayor amplitud y menor frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando uno entra en lo que se conoce como, bueno, uno define que el voluntario, el paciente está en la etapa 1 del sueño, que es un sueño muy, el sueño liviano, todo lo hemos experimentado, es lo que se conoce como el tránsito beta, alfa, teta, porque uno ve que empieza a cambiar la frecuencia de descarga. Históricamente, cuando uno llega, referencialmente, ¿no es cierto?, las ondas teta que son más o menos entre 3, 5 y 7 Hz, aquí dice 7 excesos cuentas por segundo, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, cuando ya está con esta electroencefalografía, de mayor amplitud y menor frecuencia, entonces ya, aquí ya efectivamente sabemos que hay un sueño ligero. Esto se parece mucho, por ejemplo, a estados de meditación, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto va concomitantemente, esto uno lo ve en un electromiograma, empieza a caer el tono muscular y uno define, bueno, aquí evidentemente la persona el voluntario está quedando dormido, ¿ok? Pero como les digo, esto puede estar saltando mucho rato, horas, ¿no es cierto? Desde un estado beta, que sería eminentemente despierto, alfa, hasta estar en este estado teta, que es más bien, ¿no es cierto?, de baja frecuencia. Y en general, ¿no es cierto?, sabemos que este estado puede durar más o menos un 10% de todo el sueño no REM, que es más o menos un 80% de todo el tiempo del dormir, particularmente las primeras horas del sueño, ¿ok? Pero de nuevo, cuando uno está estresado, cuando uno tiene los niveles de cortisol altos, cuando uno tiene el tono simpático elevado, este tránsito es mucho más saltador, ¿no es cierto? Y por lo tanto cuesta mucho más transitar hacia el sueño ligero, ¿ok? Pero uno define el estado 2 del sueño cuando uno ve que empiezan a aparecer lo que se conoce como los complejos K. Entonces, y de hecho, en los estudios que hacía el profesor Vivaldi, él definía, cuando estábamos dormidos, cuando veía esta onda, que era una antesala del sueño profundo, ¿ya? Entonces uno ve, en la práctica, el estado 1 y el estado 2
uno ve que va transitando hacia lo que realmente es importante, estoy siendo un poquito teleológico, que es el sueño profundo, y por eso se llama sueño profundo el sueño no REM, que son la etapa 3 y 4. Lo que uno está viendo acá es que, ¿no es cierto?, se empieza a enlentecer, ¿no es cierto?, hay una menor frecuencia de descarga, el metabolismo sigue bajando, realmente, ¿no es cierto?, y hay gran parte de los argumentos que apuntan a el descanso corporal, etcétera, etcétera. Pero cuando se ven estos usos de sueño, que son descargas rápidas, y de repente se sincronizan, y por lo tanto se ve como una gran señal, ahí uno define, el paciente está entrando en sueño propiamente tal, ya está durmiendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el estado 3, que aquí no se diferencia, en el estado 3 y 4 actualmente se mencionan como el sueño profundo, o sueño de onda lenta, puede decir por ahí, sueño de onda lenta son los dos lo mismo, en que es evidente que la frecuencia ya cae a 0,5 Hz o menos, y la amplitud te sugiere una gran sincronía, y de hecho esta sincronía es entre tálamo y corteza más que entre distintos niveles de la corteza. Pero aquí lo que uno ve es que realmente el metabolismo se desploma. Es decir, si uno además te están en estas cámaras metabólicas, por ejemplo, te están midiendo los niveles de CO2 que estás expirando, etcétera, etcétera, uno ve que aquí está cayendo el metabolismo, el tono muscular, pero cuando uno entra al estado 3, correlaciona muy bien que ya de frentón entramos en sueño de onda lenta y que el metabolismo cae muchísimo más. ¿Ok? Y solo cuando entramos a el sueño profundo, estado 3-4, de aquí pasamos nuevamente pasamos al sueño REM, que es de alta frecuencia, muy similar a cuando estamos despiertos. ¿Ya? Entonces, en general, lo que sabemos es que empieza a haber, ¿no es cierto?, un cambio, y esto, la relevancia que está atrás, después podemos hablar más explícitamente de eso, ¿no es cierto?, pero es que hay un cambio en el patrón de actividad del cerebro. Eso es lo que nos está revelando el electroencefalograma. Así como, ¿no es cierto?, un electrocardiograma, uno se preocupa que el intervalo ST, bla, 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 ¿no es cierto? Aquí también, esto lo que nos revela es que el patrón de actividad de nuestro cerebro va cambiando a medida que entramos en el sueño profundo, etapas 3 y 4 del sueño no REM. Y dentro del aspecto corporal, esto va a correlacionar muy bien con una gran caída del metabolismo. ¿Ok? Cuando vemos a nivel general, ¿no es cierto?, todo el ciclo del sueño, incluyendo el sueño no REM, estas 4 etapas del sueño paradojal, en promedio, por supuesto, dura más o menos 90 minutos. 1 hora y media, un ciclo completo. Uno llama ciclo completo es etapa 1, 2, 3, 4 del sueño no REM, sueño paradojal. Y de ahí, lo que sabemos que ocurre, entonces, que uno entra al sueño REM, rebota, esto se conoce como el rebote, y uno queda en el sueño, en la etapa 2 del sueño. No pasa la etapa 1. Pero aquí es lo que yo les digo, que cuando uno está estresado, está pasado de roca, ¡pum!, uno puede saltar y despertarse. Que es una clásica también problema de conciliar sueño, de insomnio, que como uno alcanza a tener un sueño profundo, uno tiene un buen descanso y se despierta, puede quedar un buen par de horas despierto. ¿Sí? Pero bueno, lo habitual en una persona, ¿no es cierto?, balanceada, bien alimentada, bla, 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 rebota, queda en el sueño 2, del sueño 2 entra al REM, y de ahí eventualmente, ¿no es cierto?, el ciclo va del sueño REM, etapa 2, etcétera, etcétera. Lo que es interesante es que cuando uno hace el seguimiento del ciclo REM, no REM durante la noche, entonces, si dura 90 minutos y dormimos, qué sé yo, 6 horas, deberíamos tener 5 ciclos completos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sabemos? Es que en las primeras horas del sueño, del dormir, de las horas de dormir, independiente que usted se duerma a las 8 de la noche o a la 1 de la mañana, las primeras 3 horas de sueño prevalece el sueño no REM. Uno pasa mucho más tiempo en el sueño no REM y las etapas de sueño REM son menores. ¿Ya? Entonces se postula, esto es uno de los argumentos, pero hay muchos más argumentos, no les voy a dar toda la lata, que las horas de mayor descanso se dan en las primeras horas de sueño. Y de hecho vamos a ver también que son horas donde ocurre el mayor procesamiento cognitivo. Durante las etapas 3 y 4, el sueño de onda lenta, es cuando hay mayor capacidad de procesamiento de información.
Y eso, ¿por qué también es relevante? Porque claramente este es el sueño de mejor calidad en términos de memoria y aprendizaje y de recuperación de energía, si quieren verlo así. Entonces, lo ideal, ¿no es cierto?, sería que si uno tiene que hipotecar horas de sueño porque tiene que estudiar, lo ideal es dormirse a la hora de siempre y despertarse temprano. Cosa que es la que uno no hace porque uno no se quiere ir a dormir sin estudiar, obviamente. Pero para que sepan, si en algún momento pudiesen elegir, siempre las primeras horas de sueño son lejos las mejores, en términos de recuperación corporal, homeostática y incluso de procesamiento cognitivo. ¿Ya? Miren, respecto a qué es lo que sabemos de que está ocurriendo en el sueño, lo que les estaba mencionando. En el sueño profundo, etapas 3 y 4, ¿no es cierto?, prevalece todo este aspecto anabólico, restauración, el descanso corporal, prevalece el sistema parasimpático, está muy inclinada la balanza del sistema parasimpático, y de hecho, cuando se evalúa calidad de sueño, lo que se evalúa es el grado de contracción pupilar. ¿Se acuerdan, no es cierto?, que el sistema parasimpático contrae la pupila, el simpático la dilata. Entonces, las personas, ¿no es cierto?, que vivimos estresadas con la adrenalina y el cortisol por las nubes, en la etapa sueño profundo, la pupila no está tan contraída, y eso es un indicador que el tono simpático no está tan bajo. Recuerden lo que hemos mencionado aquí, estoy obviando lo obvio, porque es demasiado obvio, pero recuerden esto, ¿no es cierto?, que el sistema simpático y parasimpático pueden aumentar ambos, ¿no es cierto? No es completamente antagónico. Recuerden el ejemplo del miedo, que los dos se van para arriba, ¿no es cierto? Aquí también puede suceder. En el sueño de onda lenta, debiera prevalecer el parasimpático, y si usted ve a una persona que está en un sueño muy profundo, que está con, ¿no es cierto?, un gasto respiratorio muy lento, ustedes deberán apostar que la pupila va a estar tremendamente contraída. Y si no lo está, probablemente es porque hay cierto grado de estrés, de tono simpático aumentado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también aquí, por ejemplo, en la descarga de melatonina. ¿Se acuerdan que también lo habíamos mencionado cuando hablamos del sistema supraquiasmático? Y eso indirectamente va dando cuenta de una gran descarga de hormonas sexuales, hormonas de crecimiento, factores anabólicos, etcétera, etcétera. Mucho de lo que es la regulación endocrina del sistema se da en la etapa 3 y 4 del sueño. Otro argumento que favorece esta idea de que durante el sueño profundo efectivamente, digamos, las evidencias apuntan a que podemos achacarle una función, ¿no es cierto?, de restauración de la energía, lo más clásico que le achacamos al sueño, al dormir. ¿Ok? Y el sueño paradojal, entonces, aquí es donde empiezan a ocurrir cosas que no son intuitivas, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, de alguna manera se revela que no sabemos todo lo que queremos saber. El sueño REM, recuerden, este puede durar un 80% el sueño no REM, un 80% el sueño REM, un 20%, pero si es las últimas horas de la noche, ¿no es cierto?, ya más tirado para la madrugada, va a prevalecer el sueño REM sobre el no REM. E incluso podemos perder en los últimos ciclos los sueños de onda lenta. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Sí? Y el sueño REM, entonces, este sueño paradojal, ¿por qué lo llamamos paradojal? Primero, recuerden, porque está el movimiento ocular, ¿no es cierto?, el movimiento rápido de ojos, pero hay una gran caída del tono muscular. Alguna gente dice que es atonía, es decir, realmente hay una caída tremenda del tono muscular. Cuando hay parálisis de sueño, alguno me lo preguntó el semestre pasado, ocurre durante el sueño REM. Si a ti te despiertan el sueño REM, vas a recuperar la conciencia, tu electroencefalograma te está demostrando que ese cerebro está con lógica perseverativa, pero está tan bajo el tono muscular que uno da el comando de mover las manos y no puede. Y uno siente esa parálisis que es tremendamente angustiante, ¿ok? Entonces se da una característica es que se desploma el tono muscular, excepto ocular y del diafragma, por suerte. ¿Sí? Pero el metabolismo aumenta. No aumenta los niveles de la vigilia, muy lejos, pero recuérdense que en la etapa 1, 2, 3 fue cada vez bajando más, y de hecho el sueño de onda lenta está muy bajo, y de hecho uno tiene el volumen corriente, es un volumen, ¿no es cierto?, de una baja frecuencia, pero un tremendo volumen corriente, uno respira mucho más profundo, ¿ya? Lo mismo con el gasto cardíaco, en el corazón la frecuencia cardíaca disminuye mucho, pero la fuerza contráctil es mayor, ¿ok? Pero aquí lo que vemos entonces es que cae el tono muscular, pero aumenta el metabolismo. Eso no hace mucho sentido. Paradójico. ¿Okay? Perdemos la termorregulación. Se pierde la capacidad de termorregular durante el sueño REM.
Entonces cuando usted le tapan las patitas y se resfría, si se resfrió es porque le taparon las patitas en sueño REM. Si lo destapan en sueño no REM, no se resfría. Así que ya saben. ¿Ok? ¿Se pierden los quimiorreflejos? No se pierden completamente. ¿Ok? Estoy simplificando. Pero la capacidad de responder a la hipoxia disminuye mucho más. Y en general, los roncadores, los que tienen apnea obstructiva del sueño, roncan mucho más para la madrugada porque pierden la capacidad de responder a la hipoxia y les dan esas apneas de sueño. Entonces, bueno, hay roncadores que se quedan dormidos, roncan toda la noche porque, claro, cae el tono muscular y se aprieta, pero en general la apnea obstructiva del sueño se da durante el sueño REM porque el reflejo carotídeo, el quimiorreflejo disminuye. Entonces no respondemos a la hipoxemia, a la caída de la presión arterial de oxígeno, y la respuesta ya después se viene con mucho estrés. ¿Ok? Es cuando ocurren las erecciones también. ¿Ok? Son señales que nos sugieren que esto aquí estoy ocupando un ejemplo que daba el Kandel, un premio Nobel, que él hacía un ejemplo con los submarinos atómicos, no sé cómo lo hacía con los submarinos atómicos, pero es que los apagan enteros y después lo empiezan a prender de a poco para probar que todos los objetivos están funcionando. Lo que pareciera que ocurre, y esto lo dice el premio Nobel, ¿ok? Es que entonces en el sueño profundo tenemos una gran caída de actividad, una recuperación, y lo que ocurre en el sueño REM, que en parte paradójico, es que el sistema tiene lo que se conoce como un homeostatical shutdown, como un cortocircuito. Y lo que ocurre es que después entonces cae la termopulsión, cae los quimiorreflejos y después el sistema autonómico empieza a probar que todos los sistemas estén funcionando y se empiezan a recuperar de a poco. ¿Entiendes lo que digo? ¿Sí? Aquí también, por ejemplo, con los quimiorreflejos, a veces en los infartos donde ocurre los síndromes de muerte súbita, ocurren durante el sueño REM. ¿Ok? En los casos de disfunción eréctil, que la mayoría son por ansiedad y estrés y no son fisiológicos, una manera de distinguirlos es evaluar durante el sueño REM. Lo que los ingleses conocen como morning glory. ¿Ok? Pero de nuevo nos sugiere esta observación, esto no hay consenso en esto, ¿no? Pero todo esto sugiere que efectivamente durante el sueño REM este aspecto paradojal, que el tono muscular esté muy bajo, permite que el sistema, ¿no es cierto?, esté bien controlado y estamos probando qué tal la termorregulación, la quimorregulación, la erección, un montón de funciones biológicas. Y una vez que se chequea esto, el sistema arranca de nuevo, saltamos a etapa 2 del sueño REM, sueño de onda lenta y así nos vamos. ¿Ok? Pero cuando uno priva, contrario a lo que uno piensa, o que uno podría pensar, cuando los experimentos de privación de sueño se genera más estrés, medido por niveles de glucocorticoides plasmáticos, se genera más estrés cuando te interrumpen el sueño REM que el no REM. O sea que es medio contraintuitivo, porque uno diría, bueno, pero en este donde uno está descansando, pero el hecho concreto es que en esta etapa genera más estrés la devolución del sueño REM. Ahí tendría que ser como todo el proceso que han dormido otra vez. Claro, eventualmente aquí, y ahí está la fragilidad del sueño cuando ocurre fragmentación del sueño. Entonces uno, sueño profundo, llega al sueño REM, ¿no es cierto? Pero aquí existe el riesgo de salir del sueño y despertarse. ¿Se fijan? Entonces, porque de hecho, lo otro que iba a mencionar ahora, ¿no es cierto?, es que cuando uno ve la actividad encefálica ya con una actividad funcional, por ejemplo, consumo de oxígeno, de glucosa radiactiva, uno ve que aumenta tremendamente la actividad en la corteza prefrontal, en general en todo el telencéfalo. Y los procesos de plasticidad sináptica a nivel de hipocampo, donde descansa la memoria declarativa, aumentan fuertemente durante el sueño REM. El grueso de lo que es la ensoñación, los sueños propiamente tal, ocurren en el sueño REM. Cuando uno lo despierta en el sueño REM, el 90% de las veces uno recuerda lo que está soñando y en general son sueños relativamente lógicos. Es decir, uno se... Entonces yo le dije, tú me dijiste, y uno se acuerda del sueño como un relato bastante real. En cambio, cuando te despiertan en el sueño profundo, generalmente uno no recuerda lo que está soñando y además los sueños son mucho más metafóricos, oníricos, jungianos, como quieran decir. Entonces, caballo blanco, ¿ok? Ocurre generalmente en el sueño no REM.
Sí, de hecho el sonambulismo, esto no es tan así monolítico, ¿no es cierto? Pero el grueso de los sonambulismos se dan en el sueño no REM, no en el sueño REM. Entonces de nuevo eso como que dice, bueno, pero no es que acá es donde se está comandando, pero es un hecho concreto. Y en general la gente que habla o que tiene sonambulismo, movimiento propiamente tal, generalmente no recuerda ni lo que está discursiando, ni lo que está haciendo. Entonces uno cree que, por ejemplo, el sonámbulo está soñando, pero no necesariamente, parece que son patrones de descarga que generan movimiento, ¿te fijas? Pero, de nuevo, no quiero ser muy taxativo, no es que todo eso ocurra acá y aquí no, pero la mayoría de sonambulismo y de discurso durante el sueño ocurre en el sueño no REM. Y la mayoría del sueño, el sueño que uno se acuerda propiamente tal, los que tienen cierta lógica, son del sueño REM. No sé si se sabrá, pero con respecto a las pesadillas que llegan a despertar a las personas, ¿cómo lo...? Sí, en general, sí, eso son... Lo que pasa es que de los estudios, los que yo conozco, son, digamos, estudios psicofísicos con voluntarios, evidentemente, y lo que parece que ocurre es que en el fondo uno, digamos, sueños de mucha intensidad uno ve, además que hay actividad amigdalina, ¿ok? Se sabe que la amígdala estimula, ahora vamos a hablar de otro núcleo que se conoce como el túbulo mamilar, el histaminérgico, que es el que nos despierta. Y de hecho cuando uno tiene emoción, cuesta mucho quedarse dormido porque está estimulando el núcleo que nos despierta, y cuando uno tiene mucha emoción en un sueño, porque está estresado, se enamoró, etcétera, etcétera, se te cierran los padres. Eso generalmente te genera lo que se conoce como rebotes en el sueño, y eventualmente uno se puede despertar, ¿te fijas? Pero en general es poco común, digamos, en una persona sana, que uno se despierte con una pesadilla y quede, por ejemplo, con parálisis de sueño. Es poco común, ¿no es cierto? Lo que nos sugiere que en general no nos despertamos, cuando despertamos una pesadilla, lo que uno hace es que rebota y queda en etapa 2 de sueño y de ahí sale. ¿Se fija? Entonces hay como sistemas que nos garantizarían o que nos protegen de la vulnerabilidad, porque ciertamente dormir, y algo que se discutió por muchos años, es un estado muy vulnerable, porque uno está desconectado al medio ambiente, o sea, en nosotros no es evidente, pero en un animal, por ejemplo, una rata durmiendo, está súper vulnerable que llegue una presa, ¿no es cierto? Entonces, no hace mucha lógica. Pero bueno, el Barbón lo hizo así que... Pero bueno, no... Es lo que te podría decir al respecto, ¿ya? Bueno, lo que sí... ¿Hasta qué hora tenemos? 6:20. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto? Y esto que, digamos, tiene que quedar claro, si bien el sueño no REM cumple esta función homeostática y esta función de descanso muy clara, y contrario a lo que se esperaba, durante el sueño nuestro cerebro está más activo y más coordinado que cuando estamos despiertos. ¿Okay? Entonces, el dormirse, por mucho tiempo se postulaba que era un epifenómeno, era por defecto, es decir, teníamos tanta actividad y tanto gasto energético que el sistema literalmente se desplomaba, casi como cuando uno ve a los cabros chicos, y se quedan dormidos. ¿Okay? Entonces uno decía, bueno, el cerebro es lo mismo. Pero realmente el proceso de entrar a dormir, entrar a la etapa 1, 2 del sueño y sueño profundo, es un proceso activo que requiere una sincronía muy importante en el cerebro, ¿ya? Y cuando se hacen estudios, estos son estudios de comparar sueño REM versus sueño no REM, uno ve que realmente hay, digamos, hay una coordinación muy clara entre algunas zonas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos durante el sueño REM, uno ve que la corteza prefrontal dorsolateral, que es la corteza prefrontal más compleja, ¿te acuerdas que ya lo hemos mencionado, la corteza prefrontal? Sí. La corteza prefrontal dorsolateral es la que nos permite el foco atencional, categorizar las tareas, la flexibilidad mental, el lenguaje, es decir, las funciones cognitivas superiores, ¿ya? Y esto está tremendamente activo durante el sueño REM. Y esto correlaciona bien con lo que sabemos, con lo que vemos en el electroencefalograma, ¿ya? Porque además el electroencefalograma, que es superficial, sobre representa la actividad cortical porque está más cerca del electrodo. ¿Se acuerdan de todos esos detalles que ponen los mismos? ¿Sí? Y uno ve que hay una correlación muy grande con algunas regiones de la corteza singular posterior que tienen que ver con contextualización de escenarios. ¿Okay? Por lo tanto, hay evidencias que sugieren que
efectivamente están ocurriendo procesos cognitivos activos durante el sueño REM. ¿Okay? En el sueño no REM, uno ve que la corteza singular anterior, parte de esta es la corteza prefrontal ventral, que una de sus principales funciones es controlar las emociones. ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando hablamos de la amígdala y la vía mesocorticolímbica? Que esa capacidad que tenemos, ¿no es cierto?, que es madura tardíamente, que da cuenta del tránsito desde la adolescencia a la adultez, que es en parte controlar las emociones. ¿Okay? Pero la corteza singular anterior también juega un papel en entender los escenarios en los cuales estamos y en el gobierno voluntario del sistema emocional, del sistema límbico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mucho de lo que es coaching, programación neurolingüística, bla, 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 lo que uno ve es una actividad en la corteza singular anterior que inhibe amígdala, estimula el hipocampo y genera una coordinación entre nuestro cerebro más primitivo y nuestro cerebro más racional. ¿Ok? Pero básicamente lo que sí les quiero decir, ¿no es cierto?, es que si en algo hay consenso, que hay una gran actividad de procesamiento de información, tanto en el sueño REM como en el sueño no REM. ¿Okay? Es decir, el cerebro está muy activo, ¿ya? Y de hecho, y aquí no hay un consenso total, pero hay gente que postula que hay más gasto energético durante el dormir en el cerebro que durante la vigilia. Y que parte de esta gran caída del metabolismo nos permite distribuir ese presupuesto energético teórico. ¿Ok? Pero miren, esto se lo quería mencionar porque esto está bien. Esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Lübeck en Alemania, el grupo de Jan Born, que ellos fueron los primeros en mostrar. Ahora hay muchos estudios que lo muestran que efectivamente durante el sueño de onda lenta, es decir, etapa 3 y 4 del sueño no REM, es cuando ocurre la consolidación de la memoria asociativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hicieron, de nuevo, hay mucha evidencia de esto, que estos fueron los primeros estudios, por eso que no es hace tanto, esto es 2000 debe ser. ¿Dice por ahí 2000? No, no dice, créanme. O sea, hace 20 años. Lo que ellos hicieron fue un estudio con estudiantes universitarios, unos animales de investigación que salen baratitos. Entonces tenían el grupo control y el placebo. Obviamente no les decían quién era quién, pero era poner ¿no es cierto?, un estimulador magnético transcraneal, un casquito, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacían? Evaluaban con un electroencefalograma y otros monitoreos que uno estaba en la etapa 3-4 del sueño. ¿Ya? Y cuando uno estaba en el sueño de onda lenta, con estimulación magnética te forzaban a quedarte en la onda lenta por más tiempo. ¿Se entiende eso? Porque eso es relativamente fácil de hacer. No es tan fácil a una persona despierta forzarle una onda lenta, porque hay que generar un campo magnético muy grande y de hecho es molestoso. Pero si la persona está ya en sueño de onda lenta y uno le estabiliza eso con los magnetos, queda en onda lenta por mucho más tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y bueno, a ambos grupos lo que les hicieron fue hacer una serie de tareas, ¿no es cierto?, de memoria procedural, aprenderse que se una coreografía, y lo más importante, memoria declarativa, porque esto está enfocado claramente a estudio, etc. Esto apunta un poco a esas estrategias bien sui generis de, ¿no es cierto?, dormirse escuchando la materia. Bueno, entonces lo que ellos hacían es, le daban distintas tareas a los grupos de trabajo, que eran aprenderse un poema, o procesar una información. Entonces les daban unos textos de historia y tenían que, le hacían preguntas sobre los textos, etc. Entonces lo que vieron es que básicamente al grupo que efectivamente le habían estimulado, entonces aquí lo que estamos viendo es la capacidad de recordar las palabras de un texto, clásica memoria declarativa. El grupo que, ¿no es cierto?, no le hicieron la estimulación tenían un desempeño relativamente bueno, universitario, piensan un poco, pero los que le estimularon y le forzaron a tener onda lenta por más tiempo tuvieron un aumento significativo del desempeño. ¿Ok? Lo que no ocurrió en tareas procedurales, que sabemos que eso es más de los núcleos basales, ¿se acuerdan? Aprender a andar en bicicleta, aprender una coreografía. ¿Ya? Y como eso hay muchos otros estudios que muestran efectivamente que durante entonces el sueño profundo, esto es, ¿cierto?, onda lenta, durante el sueño profundo es cuando más se consolida ese tipo de memoria.
De nuevo, entonces también va con esa lógica de, si uno estudia, lo ideal, ¿no es cierto?, sería no perder esas horas. ¿Se fijan? Entonces, estudiar en la tarde, no irse al boliche, etcétera, etcétera. Estudiar, tener horas, las primeras horas de sueño, porque en esas horas es donde uno mejor procesa la información y la puede recuperar. Es decir, la puede reportar. Memoria declarativa. ¿Ok? En contraposición, si esto uno lo hace, aquí no están todas las figuras, pero si uno hace esa estimulación en los últimos ciclos de sueño profundo de la noche, no es tan efectivo. Seguía siendo mejor que el grupo control, al que no le hacía la estimulación, pero no era tan efectivo como los de las primeras horas de sueño. ¿Sí? Pero eso está visto en un horario determinado, o sea, si dormirse a las 10, despertar a las 7 de la mañana, ¿no serviría, por ejemplo, dormir esas mismas 3 horas de 4 a 7? ¿Repite la pregunta? Porque dice que no hay que desaprovechar esas primeras 3 horas de Claro. sueño. Pero esas primeras 3 horas de sueño, visto, por ejemplo, de las 10 de la noche a la 1, o puede ser esas claro, mismas 3 horas, por ejemplo, de Sí. 4 a 7. No, fueron caso a caso, es decir, los experimentos generalmente se hacen así, entonces, que si estamos todos, ustedes van a hacer el grupo control y es efectivamente estimulado. Y dice, ya muchachos, a las 8 se apaga la luz, igual que en la casa, a las 8 se apaga la luz. Y algunos se quedaban dormidos a las 8:30, y entonces cuando veías que entraban en la onda lenta, le aplicaban etc. Y algunos se demoraban 2 horas en quedarse dormidos, pero cuando entraban en los primeros sueños de onda lenta, aplicaban. Entonces son las primeras 3 horas en cualquier horario. Claro, en tu horario. Claro. Siempre va a ser óptimo en tu horario. Por eso les decía en un momento, si tú estás habituado a dormirte a las 10 de la noche, tus mejores, en términos cognitivos, tus mejores horas van a ser las de la onda lenta, esas primeras, que se iba a las 11, 2, entre las 10 y la 1, seguro que ahí estás consolidando el número. En cambio, ya que se duerma a la 1, va a ser entre la 1 y las 3, por eso. ¿Ok? Y en general lo que ocurre cuando tenemos, ¿no es cierto? Porque tenemos una versatilidad, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Tenemos un aguante y podemos tranquilamente dormir un par de días, 4 horas, 5 horas, ¿sí? ¿Te fijas? Y generalmente lo que se achata, lo que perdemos es sueño REM, que sería este sueño más paradojal, más del chequeo de las actividades, y por eso uno empieza a sentirse mal. Eso bueno, no es por eso, pero se cree que es por eso. Porque entonces en general, dentro del ciclo del sueño, hay un colchón bien grande, ¿no es cierto?, en que si dormimos menos por varios días, no perdemos el sueño de onda lenta, las etapas 3 y 4. Que a esas siempre se conservan bien, van a aparecer en la primera hora. Y las que perdemos son las no REM. Perdón, las REM, perdón. El sueño paradojal es el que perdemos. ¿Sí? Con respecto a esos estudios que se han hecho en que las personas no duermen 8 horas, sino que no se duermen 2, después realizan actividades durante 4 horas, después duermen otras 2 horas, ¿eso es eficiente? O... No, hay, creo que no. Ya. Porque no hay nada muy taxativo, pero todo indica que se requiere, por supuesto, esto no es una distribución normal, somos una población muy distinta, pero se requieren, o sea, menos de 4 horas, no, con la tasa metabólica de un adulto promedio, no se alcanza ni a una recuperación homeostática ni a los procesos cognitivos. Se empieza a ver signos de estrés rápidamente. ¿Te fijas? Por eso digo, tú puedes tranquilamente, que sea mi época de prueba, que lo saben mejor que yo, descontando el modo afinilo, ¿no es cierto? Pueden dormir tranquilamente 2/3 de su, que si en vez de dormir 8 horas o 7 horas, duermen 4, varios días, y claro, se despiertan con fiaca, pero igual operativo. Algunos más que otros. Pero ya, después generalmente uno tiene rebote y tiende a dormir más y en eso recupera el sueño REM. ¿Se fijan? El sueño no REM siempre se preserva. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Miren, entonces la circuitería, lo que le gusta al profesor Varas preguntar en las pruebas, ¿ok? ¿Qué sabemos? ¿Qué núcleos están participando en despertarnos, dormirnos, etcétera? ¿Ok? El mejor correlato que tenemos de la actividad de una estructura de nuestro cerebro y el estar despiertos es el núcleo túbero mamilar. Y lo puse aquí.
El núcleo túbulo mamilar se conoce como el interruptor del sueño, literalmente. Sabemos que, porque es un buen correlato, porque sabemos que si estamos registrando, ¿no es cierto? Esto se ha hecho en rata, en muchos distintos animales, incluyendo el hombre. Cuando estas neuronas no están disparando, están silenciosas, sabemos que esa persona está durmiendo. Así de categórico es, ¿ya? Y generalmente eso es por el tono GABAérgico de BLPO, ¿ya? Entonces cuando estamos ZZZ, esto no dispara ni un potencial de acción. Así de categórico. Cuando vemos que empieza a disparar en baja frecuencia, si empieza a disparar uno se despierta. No es que dispare porque uno se despierta. Cuando esto empieza a disparar, uno se despierta. ¿Ok? ¿Entienden eso? Y cuando uno se despierta y le empieza a poner atención a algo, empieza a disparar con mayor frecuencia. Es un muy buen correlato de la actividad. Se conocen como neuronas REM off. Cuando estamos durmiendo están apagadas y cuando estamos despiertos empiezan a descargar. Y si estamos despiertos pero así echados en la cama, descargan a baja frecuencia. Si nos ponemos a andar orientando una conducta a una meta, empiezan a descargar con mayor frecuencia. Si nos ponemos a hacer una tarea cognitiva, descargan con aún mayor frecuencia. Cuando hacemos cosas que nos motivan, descargan con mayor frecuencia. Recibe un importante input desde la vía mesocorticolímbica, por ejemplo. ¿Ya? Y estas son histaminérgicas. Tienen la histamina. ¿Esta historia la conté, parece? ¿O no? Parece que fue en otro curso. No se sabía que la histamina era un neurotransmisor. ¿No dije esto? Perdón, me cago tantas veces estas cosas que se me ocurre. Entonces, lo único que se sabía de la histamina es que participaba de la respuesta alérgica. ¿No es cierto? Entonces se diseñaron los antihistamínicos, que se conocen como de primera generación, bloqueadores de receptores histaminérgicos, que generan claramente una atenuación en la respuesta alérgica, pero generan un sueño espantoso. La clorfenamina, un antihistamínico de primera generación que tiene un cloro, un halógeno, atraviesa la barrera hematoencefálica y bloquea todos los efectos de TMN. Y eso no se sabía, se supo de facto cuando se hicieron estos primeros fármacos, que además lo hicieron con halógenos para que tuvieran buena solubilidad y se metabolizaran. ¿Se acuerdan que en el hígado hay un proceso de deshalogenación? Se hicieron con el cloruro y cuando vieron que se generaba una somnolencia muy grande, dijeron, bueno, aquí tiene que haber un papel de la histamina a nivel central que da cuenta del sueño. Y mucho después se descubrió que existían estas neuronas, TMN histaminérgico, ¿no es cierto? Están en esto es el hipotálamo posterior, no anterior sino que posterior, y que proyecta a la corteza prefrontal, es decir, nos genera un despertar cognitivo y hacia todas las vías descendentes, incluyendo locus ceruleus y núcleos del rafe dorsal, que son estructuras troncocefálicas que gobiernan la actividad motora. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que quedar súper claro, digamos que no se puede olvidar por cultura general de medicina, ¿no es cierto? El núcleo túbulo mamilar, y muchos otros mencionan el hipotálamo lateral, que es orexinérgico. Y pareciera, y aquí lo típico, ¿no es cierto?, el factor humano, la gente que trabaja en el núcleo túbulo mamilar dice que no, el núcleo túbulo mamilar es más importante, los que trabajan en el hipotálamo lateral, no, que el hipotálamo lateral es más importante, pero pareciera que los dos cumplen la misma función, ¿ya? En animales de investigación el LH es más importante, el hipotálamo lateral, en los humanos es el histaminérgico, ¿ya? Y no es raro pensar que si un núcleo está gobernando nuestro dormir y nuestro nivel de vigilia, de alerta, no es raro que hayan dos núcleos, que haya cierta reverberancia, porque eso nos da cierto grado de protección, que si hay una lesión en uno, el otro puede subsanar eso. ¿Sí? Ese es un clásico argumento medio neodarwinista, pero se da. ¿Ok? Entonces, cuando estamos despiertos, el núcleo túbulo mamilar está descargando y estas neuronas están descargando histamina en el córtex, el núcleo de la base, a las vías descendentes, entonces estamos con un despertar cognitivo y un despertar corporal. ¿Ya? Y lo que sabemos que el principal regulador de TMN es BLPO, lo que yo les decía, y es inhibitorio. ¿Ok? Entonces cuando estamos despiertos, TMN está activo y BLPO está apagado.
¿Ok? Y BLPO, recuerden, nos conecta con el ritmo circadiano también. ¿Y cuál otra entrada importante recibe el BLPO? Es el hipotálamo anterior, que es GABAérgico. ¿Ya? Recibe una entrada inhibitoria muy importante. ¿Y qué es lo que sabemos? Recuerden, para que después, cuando les pregunte la plaga en el análisis completo, el mejor predictor de que uno se va a quedar dormido es cuánto ha durado la vigilia. Una buena variable homeostática de cuánto dura la vigilia son los niveles de adenosina en el líquido cerebroespinal. ¿Ok? Y aquí la lógica es bien simplona, pero se ajusta. Es decir, mientras más despiertos estamos, más ATP consumimos, más adenosina se acumula. ¿Ok? Y lo que sabemos es que mientras más dura la vigilia, más se acumula la adenosina, y la adenosina, una santina muy importante, inhibe al inhibidor de BLPO. Por lo tanto, se desinhibe. Entonces, si la vigilia es muy prolongada, aumentan los niveles de adenosina, se desinhibe BLPO, que es lo mismo que se active, y eso inhibe TMN y nos quedamos dormidos. ¿Sí? Entonces, y aquí, de nuevo, para el análisis que tienen que hacer después, esto sería un muy buen indicador de la presión, ahí dice presión homeostática, y este de la circadiana. A través del dorso medial, convergen en BLPO, y BLPO es el principal regulador de TMN. ¿Está? Y lo que sabemos, no voy a entrar mucho en detalle eso porque lo vamos a ver cuando hablemos de las conductas motivadas, pero a medida que nos vamos despertando, por ejemplo, o sea, del locus ceruleus hemos hablado varias veces, ¿no es cierto?, que tiene que ver incluso con alerta motivacional y foco atencional, ¿sí? TMN apenas se despierta el locus ceruleus. ¿Se fijan? Y el locus ceruleus nos hace que inmediatamente nos pongamos atentos a las cosas que nos interesan o que son relevantes. ¿Ya? Entonces pero lo importante de esto es que una vez que TMN se activa, TMN tiene actividad espontánea, pero el BLPO lo está regulando por señales homeostáticas o circadianas. TMN tiene unas proyecciones divergentes hacia corteza y hacia los núcleos monoaminérgicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgicos, que tienen que ver más bien con el despertar corporal. No sé si se acuerdan cuando hablamos de los núcleos de la base, que yo les dije, hay proyección, cuando hablamos de la corteza motora, yo les dije, las neuronas en la capa del 5, las piramidales reciben proyecciones monoaminérgicas y que nos salen mejor las conductas motoras de las cosas que nos gustan. ¿Se acuerdan de esa lógica? Bueno, ¿quién hace que aumenten los niveles de noradrenalina, serotonina? Y aquí no está, pero debiera estar área tegmental ventral también, núcleo tuberomamilar. ¿Ya? Tenía una duda. ¿Qué es lo que hace la descarga del hipotálamo lateral en el locus ceruleus? Ya, lo que pasa es, claro, este esquema lo saqué de un grupo que trabaja en el hipotálamo lateral, pero en rigor no hay diferencias entre lo que hace el hipotálamo lateral, que es orexinérgico, y el tuberomamilar, que es histaminérgico. Ambos hacen lo mismo, proyectan a la corteza y proyectan a todo el resto de los núcleos. ¿Ya? Esto se conocen, por ahí lo debo haber puesto, en lo que se conoce como sistema activador ascendente, porque son estructuras que ascienden en sus proyecciones y van activando el sistema. Y lo que hace TMN y LH, por eso muchas veces los pongo los dos, es activar ambos, corteza y núcleos motores. Cuando hay, por ejemplo, en algunos casos ¿conocen la narcolepsia? ¿Sí? En el fondo que el paciente literalmente se desploma y está en vigilia y cae como si estuviera en un sueño REM con atonía total. Pero en el grueso de los casos de narcolepsia, los pacientes reportan que están con vigilia completa. Y ahí lo que ocurre es una disociación entre el despertar cognitivo y el despertar motor. ¿Se fijan? Entonces uno está despierto, pero se queda dormido. Y lo que es llamativo, lo voy a poner aquí porque otra entrada que es importante, algo que lo mencionamos recién, otra entrada importante a tuberomamilar es desde la amígdala central, el núcleo central de la amígdala.
¿ok? Las proyecciones glutamatérgicas directas sobre TMN. Entonces eso también nos da el correlato directo a por qué cuando estamos con mucha saliencia emocional nos cuesta más que nos olviden. Porque estamos fosforilados. ¿Y por qué estás diciendo tú? Otra duda, en el caso de la narcolepsia, el modafinilo, ¿qué es lo que hace? Vamos a hablar del modafinilo, pero el modafinilo lo que hace es que, te voy a responder después, voy a mostrar una de eso, pero en el fondo nos aumenta la vigilia, porque el locus ceruleus, una característica cuando nos despertamos, a ver, déjame ver si viene ahora, capaz que venga el tiro. Te lo digo después, pero apenas nos despertamos, ya entonces imagínate que se apaga TMN, nos quedamos dormidos, bajan los niveles de adenosina, esto se reactiva y se apaga, se inhibe nuevamente el LPO. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Modafinilo. Me falta un poco. Iba a dar un argumento en virtud de... Se me fue totalmente la onda. Deterioro cognitivo. Está dando la diferencia entre narcolepsia, despertar, cognitivo. ¿Qué hacía el modafinilo en el núcleo? Ah, lo que quería mencionar, entonces cuando TMN se despierta nuevamente, lo primero que hace es apagar DLPO. El cerebro cuando se despierta se asegura que no lo vuelvan a dormir. El cerebro, hay toda una teoría que dice que nuestro cerebro es obsesivo compulsivo, ¿se acuerdan de esa idea? Entonces el cerebro, de nuevo estoy caricaturizando un poco, ¿eh? Algunos me tirarían las mechas por decir eso, pero en el fondo TMN cuando arranca, uno se despierta en la mañana, una de las primeras actividades junto con activar la corteza, activar esto es inhibir DLPO. Entonces se asegura que estos son sinapsis recíprocas, ¿ok? Entonces bajó la adenosina, aumentó la inhibición y además TMN lo inhibe, pero lo inhibe a través del locus ceruleus. Entonces eso hace que nos mantenga la vigilia. Y lo que hace modafinilo es aumenta la eficacia sináptica de la sinapsis noradrenérgica. Entonces nos aumenta la vigilia porque inhibe el LPO y además nos aumenta el foco atencional, que es la sinapsis que aquí no está en este esquema, que es la de la vía ceruleo-cortical, que lo vamos a mencionar después, que es la del foco atencional. Entonces el modafinilo y el armodafinilo lo que hacen es te aumentan tu foco atencional y te retrasan la vigilia. ¿Sí? Y otros que son importantes, no lo vamos a dar mucho bombo ahora, pero eventualmente lo vamos a retomar cuando hablemos de las conductas motivadas, son lo que se conocen como los núcleos pedúnculo-pontinos. Los núcleos pontinos colinérgicos son el núcleo tegmental laterodorsal y el pedúnculo pontino, ambos colinérgicos en el puente dorsal, que son esenciales para los tránsitos del sueño no REM a sueño REM. Entonces con esto ustedes debieran ser capaces de explicar cómo es que uno entra en la etapa 1 del sueño, 2, 3, a medida que va disminuyendo cada vez más la actividad de TMN. ¿Ya? De hecho, cuando uno ve etapa 1, 2, 3, 4 del sueño no REM, eso va correlacionándose con menor actividad de TMN, mayor actividad de LPO. ¿Sí? Y lo que sabemos es que estos núcleos pontinos son los que favorecen el tránsito entre el sueño REM y no REM. Entonces cuando hay fenómenos de fragmentación del sueño y la gente que rebota y sale del sueño profundo y se despierta en vez de entrar al sueño REM, muchas veces porque tiene lesiones a nivel de estos núcleos pedúnculo-pontinos o algunas personas atroponizadas o que ocupan antagonistas muscarínicos, capolamina o por cualquier otra razón, también tienden a tener fragmentación del tránsito sueño REM, sueño no REM. ¿Ya? Para que lo tengan presente porque hay muchas patologías del dormir en que ustedes van a ver que a veces se dan fármacos que son agonistas colinérgicos. Porque eso te favorecen un buen tránsito desde el sueño profundo al sueño REM. Sueño profundo, etapa 2, sueño REM. Y creo que... esto era solo para mencionarles de nuevo esta lógica, ¿no es cierto? Entonces, los niveles de adenosina durante el día van aumentando y llegamos a un valor crítico en el cual sabemos que estamos inhibiendo al inhibidor de LPO, etcétera, etcétera, lo que hablamos recién. Y a medida que entramos en la conducta de sueño, que cae el metabolismo, recuperamos el pool de ATP intracelular y empieza a caer la adenosina. ¿Sí? Y es el correlato, entonces cuando hablamos de
¿Cuál sería el correlato de que el buen predictor del quedarse dormido es la vigilia prolongada? Los niveles de adenosina, que a su vez, bla, 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 bla. Y como les pongo acá, la cafeína, la mateína y algunos otros alcaloides son bloqueadores selectivos de los receptores de adenosina presentes en el hipotálamo anterior, que son los A1. ¿Ok? Y por lo tanto, la cafeína, ¿no es cierto?, nos retrasa la conducta del sueño, nos despierta por su efecto antagónico sobre los receptores de adenosina en el hipotálamo. Además, la cafeína es agonista de los receptores de arganodina. ¿Alguien se acuerda de los receptores de arganodina? ¿Se acuerdan de los almacenes de calcio en la musculatura esquelética? Entonces los estimula y de hecho aumenta el calcio en la musculatura esquelética y aumenta el calcio de las neuronas y también es un estimulante. Entonces el café, y por eso digamos, va a depender evidentemente las concentraciones del alcaloide, pero la cafeína retrasa la entrada al sueño y además es un estimulante, tiene los dos efectos. ¿Sí? Qué rico. Lo otro que les iba a mencionar. Oh, ya, esto ya hace como 4 clases. Ya, miren, hay aspectos importantes, lo que yo les estaba diciendo. Los núcleos pedúnculo continuo, estos son los núcleos colinérgicos. Entonces, en lo que sería el interruptor sueño-vigilia, ustedes debieran más o menos decir DLPO, el aspecto circadiano, la adenosina, TMN y TMN hacia corteza y hacia la neurona monominérgica. Despertar cognitivo, cortical, despertar corporal, si quieren verlo así. ¿Ok? Pero entonces, cuando BLPO se activa, se desinhibe, se apaga esto, nos dormimos, la capacidad ahora de entrar al sueño REM va a depender de estas neuronas colinérgicas. Que además no solo participan en eso, sino que, no voy a entrar en el detalle, pero son las que permiten entender que se empiecen a generar en la etapa de sueño profundo, el sueño de la onda lenta, genera la coordinación tálamo-cortical. Entonces, no solo hace que hay neuronas, aquí estaría la pedúnculo puntina, tálamo-corticales y córtico-talámicas que empiezan a tener una actividad reverberante. Y no solo eso, sino que además se sincronizan las muchas tálamo-corticales con las muchas corticotalámicas. ¿Entienden? ¿Okay? Entonces, estos núcleos colinérgicos participan en estabilizar el sueño de onda lenta y además, no lo puse, por supuesto, pero es en el tránsito del sueño REM a no REM. ¿Ya? Y lo otro que participan en algo que es bien importante porque son los correlatos neurobiológicos del sueño, de la ensoñación, es lo que se conoce como las ondas pontogenículo-corticales, ponto-tálamo-corticales a lo mismo, que se llaman, son en realidad pontogeniculado-occipitales, ¿ya? Que son, la característica que tienen que son ondas que se generan desde el puente al geniculado lateral, tálamo visual, y hacia corteza visual primaria, por eso son geniculado-occipitales. Pero en general se han descrito que hay muchas otras y se conocen como pontotalamo-corticales, que uno se ha descrito que ocurren y que permiten generar la imaginería visual de los sueños. ¿Se acuerdan que en algún momento, espero haberlo mencionado, cuando hablamos de visión, yo les dije que cuando estamos dormidos, y evidentemente tenemos imágenes visuales, no se generan desde la entrada, es una alucinación, es decir, es una percepción sin un estímulo sensorial. Y se genera, muchas veces se dice, se genera desde el tálamo, pero en realidad se genera desde estas neuronas, que también están íntimamente conectadas con TMN, con el núcleo tuberomamilar, etcétera, etcétera. Están todas bien intrincadas, ¿ya? Pero estas juegan un papel importante en generar un montón de actividad sincrónica desde estructuras subcorticales a corticales, ¿ok? Y en general, cuando se hacen estudios psicofísicos, ¿no es cierto?, se determina que estos circuitos que son tálamo-corticotalámicos, ¿no es cierto?, determinan el estado perceptual del paciente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de oscilaciones delta, lo clásico que mencionamos son estas ondas de baja frecuencia, eso es el sueño profundo, ¿sí?
pero también tenemos ondas de alta frecuencia, que son lo clásico de estar despierto, la onda alfa, particularmente cuando es occipito parietal, que es la parte de la integración sensorial, ¿no es cierto? Y eso da cuenta de precisamente esa génesis de los perceptos sensoriales, ¿no es cierto? El aspecto perceptual. Y hay una oscilación que es incluso de alta frecuencia, la oscilación gamma, que es cuando yo les digo cuando estamos con vigilia activa, que se conoce, que no es solo estar despierto, sino que estar despierto y estar turbo con un objetivo, orientado a una meta, respondiendo a una prueba, manteniendo una conversación, etcétera, etcétera. Y ahí uno ve que hay onda gamma, particularmente temporofrontal. ¿Ok? Entonces esto se ocupa, y se lo menciono porque en algunos estudios electroencefalográficos sobre déficit atencional se ve que hay incapacidad de mantener estas ondas póntico-tálamo-corticales en este eje temporofrontal y por lo tanto hay una incapacidad de focalizarse en un objetivo. Entonces después se siente un ruido y uno tiene un déficit atencional. ¿Ok? Y estas neuronas reciben una entrada desde el locus ceruleus muy importante. ¿Ok? Y lo otro que es importante para recapitular algo que ya habíamos dicho, estas neuronas también son las que inhiben, la neurona colinérgica pontina estimula neuronas en el bulbo raquídeo que son glicinérgicas, que la glicina es igual a GABA, es un neurotransmisor inhibitorio que inhibe directamente la motoneurona espinal alfa. Entonces nos inhibe, entonces cuando estamos en el sueño REM, desde la corteza motora se está comandando, yo voy caminando en el sueño, pero la neurona pontina colinérgica se asegura a través de un pivoteo glicinérgico que la neurona motora va a estar inhibida y por lo tanto uno no genera el movimiento. Pero ahí lo que yo les digo, que si la vía descendente, córtico-espinal, genera una gran actividad porque uno está soñando que se va a caer, va a ganar eso y uno pega la patada. ¿Sí? Eso. Mira, aquí está lo que preguntaba. Mira, aquí está, por ejemplo, orientado a... aquí está el locus ceruleus, túbulo mamilar, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que, básicamente, cuando se activa el núcleo túbulo mamilar, inmediatamente hay una inhibición de BLPO, lo que yo le estaba mencionando hace un rato. ¿Ok? Y eso es, túbulo mamilar se asegura porque a través del locus ceruleus, noradrenalina, inhibe la descarga de BLPO. Carbacol es un agonista colinérgico, inhibe la actividad de BLPO. Serotonina, núcleos del RAFE, inhibe la actividad de BLPO. Es decir, túbulo mamilar a través de varios núcleos se asegura que BLPO no lo va a inhibir cuando se despierta. ¿Ok? Y en general, si uno tiene un buen dormir, ¿no es cierto? Y está balanceado estáticamente, uno se despierta y no se vuelve a dormir. No pasa siempre, porque a veces no saben que no están. Pero, entonces, y en particular, aquí, bueno, no es equimular, pero la noradrenalina es un potente inhibidor de BLPO. Entonces, parte de lo que lo está mencionando, parte de los efectos del armodafinilo o del modafinilo, que es, recuerden que es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina. Por lo tanto, aumentan los niveles de noradrenalina directamente sobre BLPO y por lo tanto impide que BLPO inhiba TMN y quedamos más despiertos. Pero además modafinilo, aquí se muestra la vía ceruleo-cortical, además hay una sinapsis noradrenérgica directamente en la corteza prefrontal. Por lo tanto, no solo nos inhibe el sueño, sino que además el modafinilo nos aumenta realmente la capacidad de tener foco atencional. Pero lo que yo les decía, como esto tiene una impronta circadiana, el efecto de aumentar el foco atencional se da mucho más en la mañana que en la noche. ¿Se acuerdan que eso lo mencioné en algún momento, no? Modafinilo en la mañana mejora el foco atencional. En la noche solamente retrasa la entrada al sueño, que siempre es bueno, se lo tiene que estudiar mucho, pero no nos mejora la capacidad cognitiva. ¿Ah? Lo mismo que el metilfenilato, el Ritalin, que es un inhibidor de la recaptura de dopamina y serotonina. De dopamina y noradrenalina. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí entonces. ¿Ya? Chicos, la prueba entonces por aclamación de la asamblea, la prueba del euro, la prueba 2, es el jueves próximo a las 8:30. ¿Ya? Y mañana tienen clase con el profesor Pérez de subcorte.